Los vecinos lo describieron como una ráfaga de balas. En la madrugada del 21 de abril de 1974, un grupo de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay, que incluía a efectivos del ejército y la policía, abrió fuego en un pequeño apartamento en el barrio Brazo Oriental, una zona residencial cerca del centro de Montevideo. En el interior había 3 mujeres, la dueña de casa, Silvia Reyes, de 19 años, y 2 amigas, Laura Rayo y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología, Maidanik además, maestra jardinera, quienes se habrían quedado a estudiar y dormir. Las 3 eran compañeras de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLNT, una guerrilla urbana de izquierda surgida en los años 60, en la que, según sus familiares, se dedicaban a tareas como repartir volantes y no habían agarrado un arma. Abran que tiramos, recuerdan haber oído los vecinos. A eso de las 3 de la mañana, lo que siguió fue una balacera ensordecedora. Luego, los cuerpos de las 3 jóvenes fueron retirados en bolsas, cada uno con decenas de balazos. Según descubrirían más tarde sus familiares, se cree que el operativo tenía como objetivo detener al marido de Reyes, Washington Barrios, también militante del MLNT, quien había logrado huir a Argentina, donde luego sería detenido en 1974 y aún permanece desaparecido. Reyes, la matanza de las 3 jóvenes que pasaron a ser conocidas como las muchachas de abril o las vivas de abril, fue una de las más cruentas ocurridas durante el último régimen cívico-militar uruguayo, instaurado tras un Perú. Aunque ha pasado casi medio siglo y Uruguay ya lleva más de 36 años de democracia, incluyendo 3 gobiernos de izquierda, uno liderado por el ex líder guerrillero tupamaro José Pérez Mujica. Recién este año, en febrero pasado, se pidió el procesamiento de 3 militares retirados acusados de la matanza: Juan Rebollo, José Gabacho y Eduardo Klastornik. Los 3 han declarado que abrieron fuego solo después de haber sido atacados desde el interior de la vivienda. Rebollo, quien estaba al mando del operativo, sufrió una herida de bala en un brazo y el capitán Julio César Gutiérrez murió abatido, pero el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivalle, considera que la versión proporcionada por los indagados no concuerda con lo informado por los peritos, ni con el testimonio de los vecinos. Según estos últimos, cuando los primeros efectivos entraron a la casa, luego de romper la puerta de entrada y acceder a un patio abierto, fueron recibidos por disparos que provenían de otros efectivos militares apostados en las azoteas que daban al fondo de la propiedad, quienes, al ver entrar gente, pensaron que era Barrios y abrieron fuego. Más allá de las jóvenes se resistieron o no al allanamiento, realizado sin orden judicial y en horas de la noche. Lo real es que estas, cansados por la lenta respuesta que ha tenido la justicia uruguaya, los familiares de las víctimas han acudido a otro órgano judicial fuera de ese país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. El pasado 16 y 17 de junio, el Tribunal Autónomo de la Organización de los Estados Americanos, UEA, realizó audiencias para analizar las presuntas. El órgano también recogió testimonios relacionados con otros 2 crímenes del último gobierno cívico-militar uruguayo: las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Osear Tassino Asteazú. No es la primera vez que este organismo investiga los abusos cometidos durante este oscuro período de la historia reciente uruguaya. Una de sus sentencias más destacadas de los últimos años fue la del llamado por ese caso. La Corte IDH condenó a Uruguay. ¿Cómo se explica entonces que una década más tarde siga habiendo casos de lesa humanidad sin juzgar, incluyendo una de las matanzas más infames de esa época? La respuesta está relacionada con la reticencia que ha tenido Uruguay a juzgar la violencia política del pasado. Cuando se restauró la democracia, después de casi 12 años de gobierno cívico-militar, en 1985, el presidente Julio María Sanguinetti propuso una amnistía tanto para la guerrilla como para las fuerzas de seguridad. Todos los presos políticos, la mayoría tupamaros, fueron liberados.
En tanto, Sanguinetti envió al Parlamento 2 años más tarde, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) avaló la constitucionalidad de la norma. De esta forma, la amnistía recibió el respaldo de los 3 poderes del Estado. En 1989, la ciudadanía también se expresó a favor de poner punto final a los crímenes del pasado. El 55,9% de quienes participaron eligieron que siga vigente la ley de caducidad, contra el 41,3% que pidió anular el perdón y juzgar a quienes cometieron crímenes. Pasaría a la elección de amparado en una facultad que la ley de caducidad le otorgaba al Poder Ejecutivo para decidir en qué casos debía aplicarse la norma. Vázquez logró que se llevara ante la justicia varios de los. El primer caso que el presidente excluyó de la ley de caducidad fue el de Washington Barrios, el esposo de Silvia Reyes, a quien presuntamente habían ido a buscar en el operativo que terminó con las muertes de esta, Rayo y Maidaniz. Estas investigaciones, habilitadas por las exclusiones, eventualmente llevaron a que se condenara, entre otros, al primer presidente de facto. También fueron sentenciados a penas de cárcel el ex canciller Juan Carlos Blanco y varias figuras militares, entre ellas José Gabacho, actualmente imputado por el caso de las muchachas de Abril. Vázquez, además, ordenó a las Fuerzas Armadas recabar toda información existente sobre el paradero de los e impulsó la creación del Grupo de Investigación en Antropología Forense, GIAF, que logró empezar a hallar e identificar a los primeros desaparecidos que habían sido enterrados principalmente en predios militares. También la Suprema Corte dio un paso inédito el 19 de octubre de 2009, 2 décadas después del retorno de la democracia. Falló por primera vez y por unanimidad que la sentencia aplicó únicamente al caso de Nibia Sabalsagaray, una profesora de literatura, activista social y militante comunista que había sido detenida, torturada y asesinada en un cuartel militar en 1974, pero el fallo sentó un precedente que, no obstante, la ciudadanía no acompañó este cambio de rumbo. 6 días después del histórico fallo de la Corte, los uruguayos volvieron a votar sobre la vigencia de la ley de caducidad. Los detractores de la amnistía lograron un apoyo un poco mayor al de 1989, con el 48% de los votos, pero nuevamente fue insuficiente para dejar sin efecto la ley de caducidad. Irónicamente, la misma elección que decidió mantener la amnistía para las fuerzas de seguridad del gobierno cívico-militar también terminó llevando a la presidencia a uno de los presos políticos encarcelados por ese régimen, el exguerrillero tupamaro José Pérez Mujica. Mujica estaba convencido de que el plebiscito sobre la ley de caducidad tuvo ese resultado porque, al haberse realizado junto con las elecciones nacionales, contabilizó todo voto que no se pronunció sobre la amnistía como un voto en contra de la anulación. Esto era, el presidente propuso realizar otro plebiscito para subsanar este error y ver realmente cuánto respaldo popular tenía la ley de caducidad. Sin embargo, la mayoría de su partido rechazó esta idea. En vez de eso, el Frente Amplio decidió impulsar una ley interpretativa de la caducidad para dejar sin efecto la amnistía. Los partidarios de esta propuesta señalaban que urgía aprobar la legislación por 2 motivos. Primero, porque la mayoría de los crímenes cometidos durante el gobierno de facto eran considerados hasta ese momento delitos comunes pero además porque se esperaba el fallo de la Corte IDH por el caso Hellman, que se anticipaba no solo que declararía que la ley de caducidad era incompatible con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sino que también abriría las puertas a una. No obstante, varios referentes del Frente Amplio, entre ellos Mujica y Vázquez, se opusieron a dejar sin validez una norma que había sido respaldada 2 veces por el pueblo uruguayo. Los desacuerdos llevaron a que el primer intento de legisladores oficialistas
esperanzas de aprobar la ley interpretativa. Tras ese revés, el presidente Mujica firmó, en junio, un decreto para permitir que se continuaran investigando más de 80 casos de violaciones que habían sido frenados por gobiernos previos bajo el amparo de la ley de caducidad. Finalmente, el 27 de octubre de 2011, la norma declaró que esos crímenes eran. Sin embargo, esto no puso fin a las idas y vueltas que ha tenido Uruguay en relación a cómo encarar los abusos del pasado. En 2013, la Suprema Corte declaró que la ley interpretativa de la caducidad era el máximo tribunal. Señaló que podían continuar las causas en las que ya había militares o policías procesados, pero ordenó archivar el resto, que era la mayoría de las investigaciones. Todo esto explica por qué casi medio siglo después del golpe de Estado que instauró al gobierno cívico-militar, los crímenes cometidos durante ese período, los retrasos y obstáculos también explican por qué hasta ahora han sido identificados los restos de otros 34 han sido hallados en excavaciones en Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay. La controversia en torno al pasado sigue muy vigente en el país. En agosto de 2020, el senador Guido Manini Ríos, quien fue jefe del ejército entre 2015 y 2019, presentó un proyecto legislativo para reinstalar la ley de caducidad. El líder del partido Cabildo Abierto, que forma parte de la actual coalición gobernante, criticó a los jueces que siguen investigando delitos del período militar sobre la base del dictamen de la Corte IDH, que sentó una jurisprudencia internacional. En declaraciones al diario Sin embargo, el presidente uno entiende que Uruguay tiene que salir adelante en paz, y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que tenemos que salir en paz y hacia adelante, reiteró.